Muy buenas tardes para todos. Continuamos con el Congreso Nacional de Derecho Público con el lema Rol e importancia de las instituciones para el Estado de Derecho. Después de una mañana muy productiva, seguimos con el ciclo de conferencia, con el tema La importancia del sistema de control constitucional para la República. Ponente, profesor doctor Víctor Ríos Ojeda, ministro de la Corte Suprema de Justicia y rector de la Universidad Nacional de Pilar. Moderador, profesor abogado Carlos Feliciano Alvarenga, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la UNBES. Antes que nada, muy buenas tardes para todos. Nuevamente nuestro agradecimiento sincero y de corazón a doctor Víctor Ríos Ojeda por habernos dado un poquito de su tiempo a los efectos de poder compartir con todos nosotros su larga experiencia en materia jurídica. Antes que nada quiero, a fin de que, si bien es cierto, es un hombre público con vasta trayectoria casi en todos los órdenes a nivel país, sin embargo, me permito mencionar brevemente su formación tanto académica, algunos libros ocupados porque en su tiempo libre también se dedicó a escribir libros, y su ocupación actual como es de conocimiento público. El profesor doctor Víctor Ríos Ojeda, en su formación académica es abogado, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Política en la República Argentina, la promoción 1998. El doctor Víctor Ríos es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Pilar en el año 2005. Es especialista en Derecho Penal en el año 2002 por la Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Política, Corrientes, en la República Argentina. Curso de posgrado de Didáctica Superior Universitaria en el año 2001 por la Universidad Nacional de Pilar. Curso de posgrado de Metodología de la Investigación, año 2001, nuevamente por la Universidad Nacional de su querida ciudad de Pilar. Algunos libros publicados. Tenemos en primer término La Tentativa, editorial AGR, Servicios Gráficos S.A., primera edición, que es del año 2007. La segunda publicación, titulado La Educación como Derecho, está en la editorial AGR, Servicios Gráficos, primera edición del año 2019. Crisis de las Humanidades o Crisis de la Humanidad, otro material bibliográfico, editorial AGR, Servicio Gráfico, primera edición del año 2021. El discurso sobre la democracia, una aproximación epistemológica al caso paraguayo, nuevamente editorial AGR, Servicios Gráficos, del año 2015. Otro material bibliográfico, Nosotros y Ellos, ensayo sobre las categorías de exclusión, editorial Universidad Nacional de Pilar, primera edición del año 2016. Desafío al desarrollo en contexto de grupos armados, editorial Arandurá, INESID, Paraguay, primera edición, año 2020. Otro material, Violencia en el encierro, racionalidades de la prisión y tortura, editorial Arandurá, INESID, Paraguay, primera edición, año 2018. Primera encuesta, otro material, de victimización y autoinculpación de Pilar, editorial Programa de Investigación y Extensión Universitaria, Universidad Nacional de Pilar, primera edición, año 2012. Algunos de los materiales bibliográficos que han sido publicados por nuestro magnífico expositor.
La ocupación actual es ministro de la Corte Suprema de Justicia y actualmente en la parte académica es el rector de la Universidad Nacional de Pilar. Así es que con nosotros el profesor doctor Víctor Ríos Ojeda. Algunas orientaciones previas nada más. El profesor doctor Víctor Ríos va a dar su exposición y al término, no se preocupen, el auditorio van a tener la oportunidad, todos y cada uno de los participantes, a fin de realizar las preguntas que ustedes crean convenientes, a fin de que sea evacuado cada uno de ellos por nuestro expositor. ¿Está bien? Profesor doctor Víctor Ríos, usted tiene la palabra. Correcto. Muy bien. Ahí está. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias, doctor, por la presentación. No sabía que hice tantas cosas ya en la vida. Gracias, doctor, por la muy amable presentación. Señor magnífico rector de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, recientemente reelecto doctor Simón Benítez, y en su persona saludo a todas las autoridades, a alumnos, funcionarios, compañeros que conforman la comunidad universitaria de esta institución de educación superior tan prestigiosa y tan magníficamente regida por el doctor Benítez. Obviamente saludo al doctor Cateura, decano de la Facultad de Derecho. Muchas gracias por la invitación. Su Excelencia, señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor César Diesel, ustedes ya tienen acá un quórum de la Sala Constitucional. Somos dos de los tres. También es un honor tener en el auditorio al excelentísimo señor Ministro de la Corte, doctor César Diesel, que es doctor por la Universidad Nacional de Pilar también. Yo siempre digo, somos dos doctores Mandillí en la Corte. Señor presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y miembro del Consejo de la Magistratura, en representación de los abogados, doctor Jorge Bogarín, un joven profesional con un liderazgo muy importante en el ámbito jurídico y es una gran promesa para la construcción del Paraguay del futuro. Así es que muchas gracias por su presencia, doctor. Señora ministra de la Defensa Pública, doctora Lorena Segovia, muchas gracias por su presencia y perdón, señor rector, también saludo a su distinguida esposa. Señoras y señores, aclaro ya que esta es postura del ministro, no es de la sala, porque acá está el ministro Diesel y él más o menos hace de protector, papá mío ahí en la corte, me consiente todo, pero tampoco voy a abusar de su amabilidad. Este tema que quiero desarrollar hoy con ustedes, dice control de constitucionalidad. No puedo dejar de mencionar esa pregunta sobre Kelsen. Esa es una pregunta clave. Y la respuesta la dio obviamente muy bien el senador Eusebio Ramón Ayala, pero también el ministro Diesel cuando desarrolló su exposición y empezó con el preámbulo de la Constitución y nos dijo, acá está la base axiológica de la Constitución. Entonces ahí ya la mató a Kelsen. Dice, hay una base axiológica de la Constitución, por lo tanto Kelsen solo claramente es insuficiente para entender el derecho en la actualidad. Creo que es un problema, señor decano, doctor Alvarenga, que tenemos en la Facultad de Derecho. Enseñamos muy bien códigos, pero enseñamos muy poco teoría jurídica. Hay que profundizar los estudios en teoría jurídica, en filosofía del derecho. No es solo Kelsen para explicar la teoría del derecho. Bueno, yo estudié en la Argentina y bueno, los argentinos nunca quedan atrás. Ellos tienen a Carlos Cosio, que planteaba la teoría egológica del derecho, un debate ya que viene de mitad del siglo pasado con Kelsen, y hubo un debate enconado frente a frente entre Cosio y Kelsen acerca del concepto del
del derecho, pero no queda ahí, como explicó el doctor Eusebio Ramón Ayala. Estuvimos conversando ahí la escuela realista del derecho, el realismo norteamericano es muy interesante cuando te dice, no, ¿qué norma? El derecho es lo que dice el juez. Ese es el derecho. Vos podés tener la norma ahí, pero ¿qué dice el juez? Ese es el derecho. Es el realismo jurídico, que tiene mucho que ver con el sociologismo jurídico. Es la teoría del derecho dominante en Estados Unidos. Hay también un realismo escandinavo que tiene otra, pero en definitiva me parece muy interesante. Yo estoy cada vez más cerca, conste que soy bastante crítico de los Estados Unidos en general, pero cada vez más cerca de ese realismo jurídico norteamericano. Después el concepto de Hart sobre el derecho también es muy interesante. Y obviamente el justnaturalismo, esas cuestiones hay que debatir, o la teoría tridimensional que hace poco aprendí. Para mí siempre era Miguel Real, el brasileño, el único, pero había sido un profesor peruano que también planteó la teoría tridimensional, que el derecho es norma, es valor y es vida, dice el peruano, el brasileño dice es realidad sociológica. Lo que pasa es que esto no debatimos y nos quedamos con la discusión del código, y por eso muchos de los códigos, de los textos, y nos quedamos muchas veces sin poder entender realmente qué es lo que están planteando una legislación o una constituyente. La Constitución de Paraguay es claramente postpositivista. Si uno quiere venir con su pirámide esta de Kelsen para entender la Constitución, se va a perder. Y también la pirámide de Kelsen está bastante ya ocasapaitema, que de pirámide. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted dónde van a colocar la sentencia, las normas del CIADI que condena al Paraguay a pagar millones y millones de dólares, ¿dónde lo van a colocar? ¿En qué parte de la pirámide? ¿Dónde está eso? Y anda ahí por afuera. ¿Dónde se encuentra? No es un tratado internacional, es derecho privado, pero nos condena a pagar millones y millones de dólares. Es un tribunal arbitral. A ver, ¿en qué parte de la pirámide vamos a colocar? Entonces, hoy el derecho se explica más bien en una relación rizomática. Hay jerarquía, pero no es esa jerarquía así pétrea, dura, de la teoría de Kelsen. Y en la Constitución de Paraguay claramente, lo repito, por lo que dijo Eusebio y por lo que manifestó al empezar su exposición magistral el doctor Diesel cuando dijo, estas son las bases axiológicas de la Constitución de Paraguay. Claramente pospositivista, algunos dicen el neoconstitucionalismo, pero será motivo de otra discusión. Dicho esto, el control de constitucionalidad. Esto es fundamental para lo que hoy decía también el doctor Bogarín, para preservar las garantías constitucionales. Él nos hablaba de preservar las garantías en los procesos llevados a cabo ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El control de constitucionalidad, menuda tarea que tenemos con el doctor Diesel y el doctor Antonio Fretes y a veces el Pleno de la Corte, pero la cotidianidad pasa por la Sala Constitucional, que dicho sea de paso, entre paréntesis, una ministra de la Corte de Ecuador que estuvo con nosotros en Encarnación, cuando me preguntó, me dice, ¿y cuántos son ustedes en la Sala Constitucional? 3. ¿Qué? Pero no puede ser, me dice. El Tribunal Constitucional de Ecuador tiene 21 miembros divididos en sala. Otros tienen 15, 12. Dice, ¿cómo 3 personas van a estudiar todos los casos de inconstitucionalidad? Para que vean que hay un problema sistémico. Tenés 5.000 expedientes. Yo me pregunto físicamente cómo se puede. Entonces, por eso hay países que tienen directamente tribunales constitucionales con 21 miembros, 3, 4 salas y estudian los casos de inconstitucionalidad. Pero esa es otra discusión. Entonces, la importancia del control de constitucionalidad es clave e indispensable para garantizar la vigencia del Estado constitucional democrático de derecho. Nuestro Estado de Derecho ya no es un Estado legal, es un Estado constitucional. Ese es el gran salto, el gran cambio paradigmático que se da en 1992 con la sanción de una nueva Constitución en Paraguay. Pasamos a ser un Estado constitucional,
democrático de derecho. No es lo mismo el Estado de Derecho legal. Con esto no había un Estado de Derecho legal, dictadura. Ahí sí Kelsen estaba tranquilo. Estaba la ley, punto. Es arbitraria la ley, te prohibía reunirte entre 3 personas en la calle porque ya era conspiración. Sí, dura es la ley, pero es la ley. Positivismo puro, Kelsen puro. Eso cambió a partir de 1992. Hay distintos sistemas de control de constitucionalidad. Hay distintos mecanismos. Tenemos países, y estuvimos con el doctor Diesel justamente hace poco en Chile, por unos días, en un encuentro, no me acuerdo qué número de encuentro era, doctor, de 28º, así, encuentro de tribunales, cortes y salas constitucionales de América Latina y el Caribe. Fueron días de intensos debates. Sirve mucho porque uno aprende mucho, conoce otras experiencias y, por ejemplo, hay países donde tienen tribunales constitucionales. Y los tribunales constitucionales, otros tienen cortes constitucionales. En el caso de Paraguay hay una sala constitucional de la Corte. En algunos de estos países, por ejemplo, los ministros, digamos, los miembros del Tribunal Constitucional son designados por 10 años y no son sujetos de juicio político. No pueden ser destituidos, salvo que vaya y mate a alguien por ahí. Ahí ya es otra cosa, una causa penal. Dice, alguien que ejerza el control de constitucionalidad no puede estar sujeto a los vaivenes políticos porque tiene una dimensión claramente política el control de constitucionalidad. Permanentemente está estudiando cuestiones con contenido político, entonces algún sector siempre se va a molestar y en consecuencia para que pueda ejercer y que exista independencia del que nos habló también el ministro, no tienen que estar sometidos a la posibilidad de juicio político. 10 años, después jubilación digna y a tu casa. No es precisamente, entonces son distintos sistemas. Otros tienen cortes constitucionales, de distintas maneras de designación, y en el caso de Paraguay tenemos sala constitucional. Acá hay otra gran discusión. Está lo que se llama el control concentrado de constitucionalidad y el control difuso de constitucionalidad. El control concentrado, que es cuando solamente una máxima instancia puede decir esta ley, este acto normativo es inconstitucional. En el caso de Paraguay, eso está concentrado en la sala constitucional y a veces en el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, eso está concentrado en la Corte Suprema de Justicia. Artículo 260. Solamente la Corte te puede decir, esta ley es inconstitucional, la declaro inaplicable, pero solamente para ese caso. Hay casos distintos en que el efecto es erga omnes, o sea, la Corte dice, esta ley es inconstitucional y ya es inconstitucional desde allá Mariscal Estigarribia hasta Pilar. No, acá es caso por caso. Se discute qué pasa cuando son derechos difusos, etcétera. En todo caso, podemos desarrollar ese tema en otro momento. Entonces, en Paraguay, eso es concentrado y efecto erga omnes a pedido de parte. Y es reparador. Va a decir reparador, no es preventivo. Hay sistemas también donde el Tribunal Constitucional o la Sala Constitucional puede decirle ya al Parlamento, antes de que apruebe la ley, ese proyecto es inconstitucional, no puede aprobar. O le remite directamente, es inconstitucional, no puede aprobar. No, eso no podemos hacer acá. Acá se aprueba y después cuando alguien solicita, ahí uno puede declarar la inaplicabilidad por ser contraria a la Constitución, por ejemplo, de una ley o de cualquier otro acto normativo. En los sistemas de controles difusos, como es el caso argentino, todos los jueces de todas las instancias, de todas las competencias, de todas las jurisdicciones pueden decir esta ley es inconstitucional. Por ejemplo, el juez, no sé, en lo civil de la provincia de Corrientes, dice para mí esta ley inconstitucional, la declaro inconstitucional, la inaplico y chau. Y en todo caso después llega hasta la Corte y la Corte tendrá la última palabra. Pero
Eso puede hacer cualquier juez. Eso acá no se puede. Pero ustedes van a ver ahí la tesis que yo sostengo. Yo lo que digo es, Paraguay es un Estado constitucional, democrático, social de derecho. El control jurisdiccional constructivo, difuso de constitucionalidad es una garantía imprescindible para la vigencia del Estado constitucional o de la República en nuestro país. Esto es lo que tengo que explicar. ¿Qué significa control constructivo de constitucionalidad? ¿Vieron el 260 de la Constitución? Si tienen a mano, agarren y vamos a ir conversando. El inciso, el numeral 1 dice, la Corte puede decir, declarar inaplicable una norma, un acto de autoridad, la declara inaplicable por ser contraria a la Constitución y para cada caso. Entonces, eso se llama control exclutorio o control negativo de constitucionalidad. Es decir, excluyo del sistema jurídico esa norma. ¿Verdad? Excluyo. No, este es inconstitucional, saco del sistema. O sea, cuando es difuso en todos los casos, acá caso por caso. Hay una ley famosa de sobre jubilaciones, como 525.000 veces nosotros ya declaramos inconstitucional, porque por cada caso, o sea, es una cosa. Entonces, vamos excluyendo, esta norma se excluye. Bueno, eso se llama control exclutorio de constitucionalidad. Eso solamente puede hacer la Corte. Solamente la Corte puede decir, esta ley es inaplicable porque es inconstitucional. Y después está lo que se llama el control constructivo. que la Caraguatatipe. ¿Qué es el control constructivo o positivo de constitucionalidad? Esto significa ese trabajo, ese ejercicio de compatibilización, ese trabajo de evaluación, de comparación de la norma inferior con la Constitución para ver si responde a la norma o a los principios constitucionales. Entonces, esta ley realmente es una expresión de lo que dice la Constitución o de los principios constitucionales. ¿Hay convergencia? ¿Es compatible o no? Y eso yo sostengo que es difuso en Paraguay, que esa es tarea de todos los jueces. Y me dicen, la yapota entonces a topar con ley, pues llega una inconstitucional, va a ir con la yapota y aplicar la Constitución. O sea, vos como juez no decís, declaro inaplicable en este caso, simplemente no aplicás porque considerás y explicás, argumentás, por eso es muy importante la argumentación jurídica, argumentás desde la Constitución. Es decir, el control constructivo de constitucionalidad implica que vos mires. Ayer hablé en Ciudad del Este del control de convencionalidad, porque son dos niveles superiores a la ley. Hablando otra vez de Kelsen, en Paraguay hay dos niveles superiores a la ley. Antes de la ley tenés que mirar la Constitución y, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces tenés que tener las dos lupas, los dos prismas de la Constitución y de la Convención y mirar la ley que aprueba el Congreso. Entonces, esa ley que aprueba el Congreso no tiene que contradecir ni a la Convención sobre Derechos Humanos ni a la Constitución. Y ese control de si es compatible con un tratado internacional ratificado por el Paraguay, esa norma del Congreso, un decreto o la resolución del señor rector, eso se llama control de convencionalidad, porque se controla si coincide con la Convención Internacional. De eso hablé anoche. Y cuando se hace ese control con la Constitución se llama de constitucionalidad. Esto yo ya lo dije, ya lo estoy diciendo en varios votos. Cuando el juez, el famoso, ¿cómo se llama, doctor, cuando nos pide a nosotros? Consulta constitucional. Dije, están perdiendo el tiempo. Si usted considera que esta ley es inconstitucional, aplique la Constitución. Y aquí viene mi querido Jorge, lo que me dicen todos los jueces.
Sí, pero nosotros podemos hacer, pero el jurado no va a echar. Pero ¿y cómo te va a echar por aplicar la Constitución? Yo puedo decir, pero el jurado después va a venir y encima ahí están los alumnos parlamentarios y se van a enojar porque no aplican la ley que él aprobó. Y encima a lo mejor es proyectista. Y le decís, no, es inconstitucional, me van a echar. Le dije, pero no te pueden echar si vos argumentás desde la Constitución o de la Convención. Por ejemplo, no se enojen, pero en el caso de exclusión de hogar, cuando las parejas no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Un juez me dijo, para mí es inconstitucional porque no se le da derecho a la defensa al acusado, ¿verdad? Dice directamente, ahí denuncia afuera, ya fuera de la casa y yo considero que él tiene derecho a que me diga que no es cierto lo que está diciendo la supuesta víctima. ¿Y qué debo hacer? Y invoque el artículo 8 de la Convención Americana, el artículo 17 de la Constitución. ¿Quién te puede decir? No, yo lo quiero, antes de dictar necesito escuchar al acusado. O sea, espero que no haga como la doctora Polo, que pase el desgraciado. ¿Verdad? Entonces, le escuché, pero ya, para cumplir. Bueno, entonces, ahí por ejemplo, fíjese que es muy interesante. Dice, yo creo que tengo que escuchar al denunciado antes, porque me dijo este juez, es muy grave, dice, que yo saque una resolución y le diga a la persona, andate de tu casa. Eso es muy fuerte, me dice. ¿Cómo no la había? Y escucharlo, le invocar la Constitución. Yo no creo que nadie te eche por eso, estoy seguro que Jorge no lo va a echar a nadie por aplicar la Constitución. Entonces, eso es lo que planteo. Y me van a decir, bueno, ¿y por qué esto es así? Entonces, ¿qué es un Estado constitucional? Cuando hablamos de Estado constitucional, ¿de qué estamos hablando? Y aquí voy a citar una definición de un jurista alemán que se llama Peter Haberle. Tiene un libro justamente que se llama Estado constitucional. Y dice él, hay que mirar algunas características, algunos elementos en las constituciones y ahí vas a saber si ese Estado es un Estado constitucional o es un Estado legal. ¿Cuáles son estos elementos? Dice, en primer lugar, esa constitución, ese sistema jurídico debe fundarse en la dignidad humana. El ministro Díaz nos explicó hoy, desde el preámbulo de la Constitución de Paraguay, invoca la dignidad humana. Y además, dice, tiene que basarse en la soberanía popular. Artículo 3 de la Constitución de Paraguay. Y si además la Constitución, dice, tiene que ser un contrato que permita en su marco perseguir, no sé por qué dijo eso, pero dice, interesante, dice, fines educativos, señor rector. Artículo 73 de la Constitución. Que es ahí lento ya de la universidad, veo ya pono mitad de la plan de estudio, PEI, no sé qué cosa, plan de desarrollo, plan de mejora, indicadores de calidad. ¿Y en qué se basó? Y el informe que hizo tal evaluador, vino el par evaluador de Chile, de Uruguay. ¿Y qué dice la Constitución? No leí eso. Pero decir, 73 te dice cuáles son los fines del educativo de Paraguay. Entonces dice, eso se da, dice Haberle, en un Estado constitucional, cuando la Constitución es un contrato dentro del cual te permite perseguir fines educativos. Dice también, tiene que ser una Constitución abierta a distintas cosmovisiones culturales. ¿Qué dice la Constitución de Paraguay? Paraguay es un país multicultural, dice la Constitución. Es bilingüe, además, conste que hay otras lenguas. Es bilingüe y, dice, es multicultural. Haber le dice, esta es una característica del derecho constitucional. Y además, dice, tiene que haber una garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales, que es el que hace el control de constitucionalidad. Si se dan estos elementos, estás ante un Estado constitucional.
que es el caso paraguayo. Claramente, es un Estado constitucional. Cuando uno dice que el Estado es constitucional, entonces ya cuando hablas de Estado de Derecho legal solamente te estás quedando corto y vas a equivocarte en los análisis. Tiene un efecto práctico fundamental que es lo que se denomina la constitucionalización de los derechos. Ya no es legalidad, es constitucionalización de los derechos. Riccardo Guastini, un jurista italiano, publicó allá por 1998 un artículo que se llamaba La constitucionalización del ordenamiento jurídico. Hay un profesor mexicano, se llama Miguel Carbonell, que tiene unas cápsulas de YouTube, él le cita, y dice las 7 características, los 7 elementos de la constitucionalización de derecho. Fíjese, ya decimos, estamos en un Estado constitucional de derecho, eso implica constitucionalización de los derechos, y en la constitucionalización de los derechos, tenés que, para definir si existe eso, hay algunas características fundamentales que paso a citar. En primer lugar, dice, principio de rigidez constitucional. Va a decirse el principio de rigidez constitucional, que vos no podés, hoy se hablaba de la reforma, también aquí, que vos no podés reformar o enmendar la Constitución con los procedimientos legislativos ordinarios. Pregunto al auditorio Anipe que pase hoy, ¿se puede hacer con los procedimientos legislativos ordinarios reforma o enmienda constitucional en Paraguay? ¿Se aplica el mismo procedimiento para aprobar una ley? A ver, estudiante de Derecho, ¿sí o no? ¿No? ¿Están seguros que no? No, claro que no. ¿Cuál es el procedimiento para la enmienda? No, él no es. El procedimiento para aprobar una ley en el Congreso es una cosa, y para enmendar es otra, y para la reforma es otra. Entonces, en Paraguay estamos ante una constitución rígida en ese sentido. La otra característica, garantía jurisdiccional, esto ya adelante, de los derechos fundamentales que permita un procedimiento universal de control de constitucionalidad. Eso hace la Sala Constitucional o el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ejerce el control de constitución. Podemos discutir si es difuso o no el control constructivo, pero hay una garantía jurisdiccional en Paraguay de la vigencia de los derechos fundamentales. La tercera, y es el Poder Judicial, tiene que ejercer ese control, omnímodo, omnipresente. Fíjese lo que dice, control omnímodo, en todas partes, omnipresente, permanentemente. Eso se da cuando el derecho está constitucionalizado. El tercer elemento dice, fuerza vinculante de las normas constitucionales. Esto es muy importante porque uno dice, bueno, pero ¿y cómo no va a ser vinculante? Antes no era tan así. Antes, volviendo a Kelsen, las constituciones eran más bien cartas políticas. Era un marco así político, pero había que aprobar la ley, porque la ley en realidad es la que cotidianamente se aplica y la Constitución está allá como una carta general, una declaración política general. Pero el Parlamento tiene que institucionalizar a través de leyes las normas, los principios, y esas leyes son las que se aplican cotidianamente. Con este sistema no. Las disposiciones constitucionales son vinculantes de por sí, aunque el Parlamento no reglamente, aunque el Parlamento no apruebe ninguna ley. Y ustedes saben que nuestra Constitución es muy clara en ese sentido, que cuando se trata de derechos fundamentales, aunque no esté reglamentado, eso no es excusa para que el juez no aplique. Entonces, claramente en Paraguay tiene fuerza vinculante las normas constitucionales. Cuarto elemento, y se llama
es la sobreinterpretación de las normas constitucionales. Va a cogerse la sobreinterpretación. Yo pide área interpretación guapico, no. Dice, lo que tenés que hacer con las normas constitucionales es no quedarte con el texto. Tenés que horadar y llegar a los principios, o si usted queda al revés, elevarse y buscar las bases axiológicas de esa norma para poder extraer, dice, los principios que muchas veces están implícitos a las normas constitucionales, dice Guastini. En el Paraguay esto solucionaron Eusebio y compañía, los constituyentes, porque el 45 dice claramente que hay que entender que forma parte de la Constitución aquellos principios no declarados expresamente en la Constitución, pero que son inherentes a la personalidad humana. Entonces, necesariamente aquí hay que hacer lo que se llama la sobreinterpretación, no puede quedarte con el texto. Fíjese, cuando hablamos de Constitución en Paraguay, y te leíste de los 200 y algo de artículos, ay, guapa, y te llama la Constitución, no. Tenés ahí el otro que te dice, no, están los principios implícitos. Estudia mía, no vayas a pensar, porque algunos te dicen, y fácil, te di derecho al leente, no, si fuera así, no es suficiente. Después, bueno, aplicación directa, ya dije. La otra característica, para ir cerrando esta parte, de que implica la constitucionalización del derecho, es lo que se llama interpretación conforme, que tiene que ver con esto. Va a pico y dice la interpretación conforme. Dice, absolutamente todas las normas infraconstitucionales o subconstitucionales, o si quieren inferiores a la Constitución, tienen que ser interpretadas conforme a la Constitución. Tenés que interpretar, si sos magistrado o magistrada, tenés que interpretar compatibilizando esa norma con la Constitución. En este caso habría que agregar también la Convención, pero estamos hablando de Constitución. Es decir, vos tampoco es que decir, para mí es inconstitucional ya, no, tenés que hacer el esfuerzo, buscar todas las herramientas interpretativas, si es posible filosofía del derecho, de epistemología, de lo que sea, buscar todas las herramientas hermenéuticas de interpretación para lograr que esa norma que está ahí, que aprobó el Congreso en ejercicio de la soberanía popular democrática, sea compatible a la Constitución. Y en última instancia, si ya no hay vuelta, no hay casos y gamarras, como dice esa canción, cuando encontrás que no hay caso la compatibilización con la Constitución, pero vos no podés decir, declaro inaplicable, porque esta no es tu potestad, simplemente inaplicás y aplicás la Constitución. Eso se llama la interpretación conforme. Finalmente, y por eso hay una frase muy interesante de Carbonell en su conferencia, dice, todos los juristas, o sea, en un sistema con derechos constitucionalizados, dice, todos los juristas debemos ser necesariamente constitucionalistas. O sea, vamos a buscar un constitucionalista. No, todos los juristas tienen que ser constitucionalistas porque los derechos están constitucionalizados. Y finalmente, si uno acepta este principio, esa discusión que planteó muy claramente Jorge hoy sobre si el procedimiento ante el jurado es, ¿cómo era? ¿Jurisdiccional o administrativo? ¿Es político, jurisdiccional? Pierde sentido, si esto se acepta. Porque dice, influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. No existen las cuestiones políticas exentas del mandato constitucional. Porque ¿cuál es el tema? ¿Por qué se pone mucho énfasis a veces en lo político? Porque ya no es cuestión política, entonces ella pone que ella posea lento. O sea, y con acá en el carro de mando, porque entonces no, porque es cuestión política, a mí no, los jueces no me pueden decir nada. Por ejemplo, el tema del juicio político, yo intenté reglamentar muchísimas veces el juicio político, porque te dice mal desempeño. ¿Y qué quiere decir mal desempeño? Y lo que dicen la mayoría, 54 votos en diputado, eso significa mal desempeño. Si tenés 54 votos en contra, mal desempeño seguro.
y 30 en el Senado, mal desempeño seguro, porque no se define. Y cuando intentamos reglamentar, dijeron, no, pero es una cuestión política. Acá te dicen, no. Cuando los derechos están constitucionalizados, no hay espacios políticos fuera del mandato constitucional. Es decir, cuando vos vas a destituir al prójimo, a la prójima, en el jurado o en el Congreso vía juicio político, tenés que respetar sus garantías, como dijo el otro Garín. Sus garantías tenés que aplicar el debido proceso, punto. Y puede llamarle, no sé, puede llamarle, no sé, salto alto, salto largo, procedimiento político, administrativo, judicial, teológico, escatológico, Olimpia Cerro, llamarle como quieras. Lo que tenés que garantizar es el respeto al debido proceso, porque no hay espacios libres de mandato constitucional. Y yo creo que en Paraguay es muy claro el tema de que estamos en un Estado constitucional de derecho, que nuestros derechos están absolutamente constitucionalizados y en consecuencia el control de constitucionalidad es imprescindible. Y el control constructivo difuso me parece que se deriva de la propia Constitución y voy cerrando con eso, con esto. Esto es como el rey desnudo. ¿Vieron? ¿Conocen la obra esa, verdad? Pero el rey está desnudo. No, está desnudo. Es como el rey desnudo. El rey está desnudo, hay que reconocer. Y de hecho ustedes, señores magistrados, señoras magistradas, hacen este control difuso de constitucionalidad. El rey está desnudo. Reconozcan nomás que está desnudo el rey. ¿Por qué? A ver, el 137 ya tiene el orden de prelación, ¿verdad? Constitución, después vienen los tratados, que nunca. Derecho convencional en la Facultad de Derecho, señor decano. Fíjense, ¿por qué? ¿Por qué no enseñamos si está por encima de la ley? ¿Por qué hay ley y código? Y la convención, los tratados internacionales. Entonces, constitución, tratados internacionales, leyes y otras disposiciones inferiores. Entonces, vamos a hacer bien kelseniano, doctor. Pirámide, así, jerarquía. Vas a hacer una sentencia. ¿A qué vas a dar prioridad? ¿A la ley o a la convención? ¿A la ley o a la constitución? Constitución. Ni siquiera es muy revolucionario. Esto sí que acá con tu pirámide podés solucionar el problema. Tranquilamente. Pero no queda ahí. ¿En qué debe basarse la sentencia según la Constitución? A ver, señor magistrado, ¿en qué debe basar su sentencia? Según el 256, digo. ¿En qué? ¿Está segura? En la Constitución. Primero te dice, la sentencia, abran su Constitución, el aparato, el celular, Constitución te dice. Y acá está el doctor, dice, no me va a dejar mentir. ¿Qué dicen invariablemente los, según mi estadística, no sé el doctor, 5.600 expedientes tenemos ahí? Ah, qué lento que es la sala. Y las otras salas son rápidas, y no quiero ser malo, las otras salas reciben 10 expedientes al mes y nosotros recibimos 600. No quiero ser malo, pero bueno, ¿qué dicen invariablemente los abogados? Dicen, es inconstitucional porque no respetó lo que dice la Constitución, no basó su sentencia en la Constitución. Y nosotros con el doctor Diesel ahí, el doctor Flete, mi ama, a ver, hacemos todo el esfuerzo para tratar de, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Claro. ¿Y qué dice acá? Ya aparece el doctor Bogarín con su artículo 14, dice, si la sala constitucional, no dice tan así, pero es así, señor magistrado, señora magistrada, su excelencia, su señoría, si la sala constitucional declara nulas sus 2 sentencias al año, yo la voy a echar. ¿Causal de destitución, sí o no? Muy bien. ¿Y cuándo la sentencia es nula? Según el 260, inciso segundo, cuando es contraria a la Constitución. Entonces
El rey está desnudo. No todos los días hacen el esfuerzo eso de compatibilidad, hacer el control de constitucionalidad. Porque si no, el sistema es absurdo. Te dice, no podés hacer el control difuso de constitucionalidad, no existe. Vos tenés que aplicar la ley y punto. Y después viene el abogado y dice, le planteo la inconstitucionalidad porque no se funda en la Constitución esta sentencia. Y la Sala Constitucional, que somos muy estrictos, declaramos nula la sentencia porque viola la Constitución. Muy bien, otro caso. Y dice el juez, no, yo no puedo hacer el control de Constitución, no puedo leer solamente la ley nomás luego. De vuelta a su sentencia. De vuelta otro abogado, va contra la Constitución. Va a la sala, de vuelta. 2 sentencias anuladas en un año judicial por contradecir la Constitución. Aparece el otro Garín, fuera juez. Porque eso dice la ley, no porque sea malo él. Entonces necesariamente tienen que hacer y se hace el control difuso de constitucionalidad. Porque el sistema te obliga, el sistema está elaborado de esa manera. El 260 yo copié acá a ver si encuentro rapidito. Fíjense lo que dice esperen que un ratito, si me ayudan. Quiero leer expresamente lo que dice el 260, numeral 2. Ahí se me perdió. Bueno, no importa. Acá está. Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional, numeral 2, decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas e interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a la Constitución. O sea, como jueza no podés aplicar una ley que te lleva necesariamente a emitir una sentencia contraria a la Constitución porque te van a declarar inconstitucional. Por lo tanto, cuando haces esa sobreinterpretación, cuando haces esa interpretación conforme y no hay forma de compatibilizar esa norma con la Constitución para evitar que te anulen, conforme al numeral 2 del 260, tenés que aplicar la Constitución. Ese es difuso, esa es obligación de todos los jueces. Y cierro con esto. Lo que yo estoy diciendo, en realidad, alguien me dijo la otra vez, dice el doctor fulano que no comparte tu tesis. Ojalá fuera mi tesis, no es mi tesis. Yo no estoy diciendo nada nuevo. La Corte Interamericana, del 2003 en adelante, viene construyendo lo que se llama la jurisprudencia del control de convencionalidad. Primero decían antes, cuando esto empezó a implementarse, dice, bueno, el control de convencionalidad hacía solamente la Corte Interamericana. O sea, solamente la Corte Interamericana le podía decir a un juez, usted violó la convención. Después la Corte cambió y dijo, no, tiene que hacer los jueces nacionales. Dice expresamente en la sentencia, todos los jueces nacionales de los estados partes del Pacto de San José de Costa Rica son al mismo tiempo jueces interamericanos. Y escuchen esto. El control convencional debe hacerse de oficio, dice. O sea, el juez no puede decir ante la Corte Interamericana, no, yo no hice el control de convencionalidad porque el abogado es un abogado puajú y abogado puajú pleito perdido y no invocó la convención. Entonces yo me di cuenta luego que estaba mal, pero como el abogado no me dice nada y en mi interés la medida de la acción, y entonces yo no. Usted está obligado, de oficio tiene que hacer, porque está hablando de derechos humanos, de derechos fundamentales. Entonces dice, es difuso y es de oficio. Y Paraguay reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana. Claramente. Y no solo dice eso la Corte, debe aplicar la convención, los protocolos adicionales y también la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces esa es obligación de todos los jueces, de todos los estados partes. Y en el último caso, un caso Hellman contra Uruguay, la Corte Interamericana fue mucho más todavía, doctor. Dijo, no solamente los jueces, todos los funcionarios públicos. Es decir, la defensora general, ella está obligada a hacer control de convencionalidad. Y si no hace control de convencionalidad y se le denuncia ante la Corte al Estado, el Estado paraguayo va a ser condenado, como fue condenado varias veces, como por ejemplo en el caso de Bonifacio Ríos,
Porque te dice claramente, no podés echar a un juez por su sentencia, o homosexual por su sentencia. Y te condena la corte. Ay, ¿por qué se meten? Y la soberanía. ¿Cómo? ¿Y para qué haces lo que dice tu constitución? Te dice que no hagas. Y te dice el pacto que vos firmaste soberanamente, no haga, ella voy y te condena y te enojas. Eso es lo que está pasando con la Corte Interamericana. Conste que en toda su historia la Corte Interamericana 4 veces absolvió a los estados. Una vez Paraguay, el caso de Arrón. Otra vez Venezuela, Argentina y creo que otro era Honduras. Paraguay fue absuelto en un caso, en el caso Arrón. Pero nosotros firmamos la convención, decimos, nos comprometemos a cumplir. Y reconocemos a la Corte para que controle si se cumple o no. Y después no cumplís, te condena y te enojas. Invocar la soberanía. Y cierro con esto. ¿Acaso se puede invocar la soberanía para torturar? ¿Acaso se puede invocar la soberanía para desaparecer a las personas? ¿Acaso se puede invocar la soberanía para echar a un ministro de la Corte porque no te gustó su sentencia? ¿Acaso se puede invocar la soberanía para violar los derechos de las minorías? ¿Acaso se puede invocar la soberanía para seguir violentando a los pueblos originarios? ¿Acaso se puede invocar la soberanía para atropellar a las minorías porque pues, hay ideología de género muñambá? ¿Se puede invocar la soberanía? Porque estamos hablando de derechos humanos. Y estamos hablando que la Constitución, como nos explicó el doctor Diesel, para empezar desde el preámbulo dice, se reconoce, nos basamos en la dignidad humana. Y estos pactos lo que hacen es garantizar el respeto a la dignidad humana. Y nos dicen, todos los jueces de la República tienen que hacer ese control. Y en el caso de la Constitución, claramente te dice, tu sentencia debe estar basada en la Constitución. Constitución, ahí en Boguapuya y Pacoa. En Boguapuya Constitución, hay la sentencia. Hay topar ley y no la Constitución contra, entonces en Boguapuya Constitución, ahí no hay problema. Obligación de todos los jueces. Ande ya pues no pueda, oye, declarar tan nula la sentencia. Por eso, la tesis que dice ahí que en Paraguay rige lo que se llama control concentrado de exclutorio de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Solamente la Corte puede decir, esta ley es inconstitucional y no se puede aplicar en este caso. El control constructivo de constitucionalidad es difuso, es decir, todos los jueces de la República están obligados, ante la falta de compatibilización de las normas inferiores con la Constitución, a aplicar directamente la Constitución. Lo que no puede decir, declaro inconstitucional esa ley, simplemente la inaplica tal cual lo dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y le agradezco mucho la paciencia. Muchas gracias. Bueno, además está decir y expresar nuestro más sincero agradecimiento al señor profesor doctor Víctor Ríos Ojeda por su excelente exposición y por sobre todas las cosas en un tema, me parece, álgido y fundamental que se refiere a la importancia del sistema de control de constitucionalidad en nuestro país. Vamos a dar la oportunidad a los participantes. ¿Sí, doctor Bogarín? Valga la aclaración. Bueno, cada uno va a tener la oportunidad de hacer las preguntas a fin de que pueda ser evacuado por el ministro. Gracias. Antes que nada, queremos dar nuestro más sincero agradecimiento al ministro César Diesel por su presencia. Nuestro Dios se le pague. Muchas gracias a usted, señor ministro, por su presencia en Villarrica. La Universidad Villarrica, el Espíritu Santo, le agradece en demasía. Dios se lo pague. Nuestro amigo, todos los magistrados queremos ser tu amigo, doctor. El doctor Jorge Bogarín tiene la pregunta. Sí, la verdad que muy interesante tu exposición, ministro. La verdad que muy pocos magistrados entienden realmente lo que es el control de constitucionalidad y convencionalidad. Y realmente
me abriste un poco la mente con relación a este tema del control, ¿verdad? De que ciertamente la Corte es la que tiene ese poder, pero en la parte constructiva los jueces lo pueden hacer. Y ahí justamente, ya que mencionaste el jurado de enjuiciamiento, hay que aclarar y comentar de que en realidad cuando son cuestiones de interpretación, el jurado de enjuiciamiento siempre absuelve o archiva las causas. Nosotros, por eso la total tranquilidad por parte de los magistrados para con el jurado en cuanto a cuestiones interpretativas, no entramos en ese ámbito jurisdiccional. Pero sí, mi consulta va, ministro, de que tu tema hoy hablaste del control de constitucionalidad, pero te quiero hablar del control de convencionalidad. ¿Qué pasa? O sea, cuando un juez, y te hablo del tema que yo manejo, que es penal adolescente, nosotros tenemos muy poca normativa a nivel local, pero sí tenemos muchas normativas a nivel internacional, pero muy pocas han sido incorporadas al acervo normativo paraguayo. Y un claro ejemplo de que generalmente solemos hablar es de los tratados internacionales que no son aprobados, internalizados. El juez puede de igual manera utilizar esos tratados en sus sentencias, en sus fallos, aunque no hayan sido incorporados al acervo normativo, haciendo ese control de convencionalidad. Sí, gracias, gracias, presidente. A ver, acaba de decir algo muy importante el presidente, este tema de cuando se trata de una cuestión de interpretación, que es muy interesante también. Se fue el decano, pero el tema de la interpretación tampoco es agarrarle y ya está, o sea, tener la interpretación mutativa, aditiva, mixta, de sustracción. No es tan sencilla la interpretación de los textos legales, de los textos constitucionales. Y él nos dice, cuando se trata de cuestión de interpretación, el jurado absuelve. ¿Por qué es muy importante lo que dice él en función a lo que estamos hablando? Porque puede ser que la magistrada Lorena Segovia diga, yo considero esta ley inconstitucional porque interpreto que la Constitución está basada en estos principios y esta ley contradice, desde mi interpretación, la Constitución, y argumenta. Y vamos a suponer que finalmente llega a la Corte y la Corte dice, no, en realidad la ley es constitucional. Ella no puede ser destituida por eso, porque es una cuestión de interpretación. Por eso es muy importante lo que plantea el doctor Bogarín. Ahora, estrictamente el control de convencionalidad se refiere al control de la compatibilidad de normas nacionales con convenciones internacionales firmadas y ratificadas. Ahora, puede invocar tratados, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno puede invocar como parte de la argumentación, eso sí, puede invocar. Ahora, el control de convencionalidad estrictamente se refiere a aquellos tratados firmados y ratificados en el Paraguay y que pasa a formar parte, digamos, de la jerarquía establecida en el 137 de la Constitución. Ahora, puede invocarlo otro como parte de la argumentación, esa es otra cuestión, pero no es estrictamente eso, control de convencionalidad. ¿Otra pregunta? El doctor César Martínez, adelante. Sí, gracias. César Martínez Ojeda, señor ministro de la Corte. Entiendo que las ideas de Kelsen han sido superadas en gran medida en el mundo entero, a pesar de que ha sido un gran maestro del derecho en su época, ¿verdad? Ministro, yo veo todavía algunas ideas de Kelsen en el artículo 137 de la Constitución Nacional, donde se establece la prelación de las normas. Por otro lado, no estoy muy de acuerdo con relación a la potestad jurisdiccional de los jueces cuando ellos tengan que analizar la relación de compatibilidad entre una norma legal y una norma de carácter constitucional. Usted dijo que solo la Corte, y lo dice la Constitución, ¿verdad?, puede declarar la inaplicabilidad de la ley o de un acto normativo.
pero que los jueces, al notar que hay incompatibilidad entre una norma legal y una norma de rango constitucional, debe declarar la norma constitucional. Eso a mi criterio, sí, no aplica la norma constitucional. Pero eso indirectamente, y ahí está mi observación, es solamente una cuestión de lenguaje. Porque si no aplica la norma legal, al considerar que debe aplicar la norma constitucional, en realidad declara indirectamente, tácitamente, la inaplicabilidad de esa norma legal. Por eso hace lo que en derecho procesal penal conocemos con el nombre de per saltum, ¿verdad? Es una especie de per saltum, no aplica la norma legal y sin embargo aplica la norma constitucional. Yo estoy de acuerdo con esa interpretación. Pero lo que más me llamó la atención, ministro, es que su visión del derecho y la visión de otros expositores prácticamente destruye todo el cimiento jurídico que venimos construyendo en los últimos 30 años los abogados más antiguos, ¿verdad? Y esto nos obliga a leer un poco más lo que plantea Atienza, porque los jueces también a partir de ahora, según la línea que marca la Corte, debe ver las fuentes del derecho como argumentación, la doctrina de Atienza, por ejemplo. Y esto cambia el paradigma jurídico en Paraguay. Sí, a ver, lo mismo me dijo alguien en un debate en la UNA. Antes de... A ver, lo que tenemos que decidir es, ¿qué es más importante, la ley o la Constitución? Sencillo, la Constitución. Porque decir lo otro es decir al juez, mire, usted por más que se dé cuenta que la ley está claramente inconstitucional, usted tiene que aplicar la ley. Eso es promover sentencias inconstitucionales. Eso es promover la inaplicación de la Constitución Nacional. Yo sé que es fuerte porque viene a destruir ese paradigma. A ver, estás en la disyuntiva. O inaplicás la ley, o inaplicás la Convención, o la Constitución. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que espera la población? Que inapliquemos la ley, vamos a preguntar a la gente, o la Constitución, o la Convención. Eso en primer lugar. Así, pero vamos a suponer, no, pero yo soy así kelseniano, positivista, duro, ley, dura es la ley, pero es la ley. Perfecto. Entonces, ahí viene la otra pregunta. ¿Y qué hacemos con el 256? Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución. ¿Qué hacemos con el 256? No hay... Y después me olvidé, el 247, dice que el Poder Judicial es el custodio de la Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir. Dice el Poder Judicial, no dice la Corte. El Poder Judicial dice. Así de simple y sencillo. Y abro más todavía. El control de constitucionalidad, este es el control jurisdiccional. Pero en realidad, el Parlamento también hace control de constitucionalidad. Yo recuerdo, tuve un debate en Twitter, coste que uso poco. Salió una persona muy famosa, formadora de opinión, influencer, recuerda Villahumía Pejina, y me trató de burro porque dije que interpretamos la Constitución y aprobamos una cosa en el Congreso. Y dice, ¿desde cuándo el Parlamento no interpreta? La que interpreta es la Corte. Y le tuve que poner el 202 de la Constitución, muy a pesar mío, donde dice, aprueba leyes interpretando la Constitución. Categórico. El presidente de la República tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Es decir, ¿cuántas veces, verdad, doctor Bogarín, el Ejecutivo dice, veto esta ley porque es inconstitucional? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Control de constitucionalidad? Dice, veto, ¿cuántas veces en el veto dice, esto va en contra de la Constitución?
va en contra de la vida y bien aparece esa discusión pro vida, pro familia, acuerda, dice, esto va, para mí es inconstitucional, hace control de constitucionalidad. El Parlamento debe interpretar la Constitución y aprobar la ley, hace control de constitucionalidad. Y el 247 dice, acá está, el Poder Judicial es el custodio de esta Constitución, la interpreta, la cumple y la hace cumplir, el Poder Judicial. Entonces no tenés salida. Y el 256 te dice, tu sentencia debe estar basada en esta Constitución. Y el 260, numeral 2, te dice, si tu sentencia, doctora Segovia, no está basada en la Constitución, yo la anulo por inconstitucional. Ese no es el asunto. Lo que pasa es que el rey está desnudo y nadie quiere decir que el rey está desnudo. Por ese, yo entiendo, hay un temor por muchas cosas, pero no tenés nuestro ordenamiento jurídico. O sea, estamos en Paraguay en un estado constitucional con derechos constitucionalizados con las características que he citado. El señor decano, doctor José Cateura. Doctor, te pido ya disculpa por lo que te voy a preguntar. Antes ya. Doctor, usted dijo muy bien que son pocos en la sala constitucional. 3 para 5.000 casos, 600 entran en forma semanal. En una hipotética reforma, ¿sería bueno un tribunal constitucional, como decía usted la colega ecuatoriana, con 21 miembros, varias salas? Eso sería lo más bueno para la República, para las instituciones republicanas. Le digo, hemos presentado desde la Universidad acciones de inconstitucionalidad. El otro día me notificaron de una acción que presenté en el año 2016 de que uno de los ministros iba a integrar y falta todavía 2. Presentamos cada año todas las universidades inconstitucionalidad contra la ley de presupuesto y nunca tenemos una respuesta. Y como bien lo decía, una justicia que llega tarde no es justicia. Le pido disculpas ya, doctor, porque no es que le estoy reclamando nada, pero algo así lo estoy haciendo, pero preguntando nada más. Gracias, doctor, disculpe. Antes de hablar de cosas, digo que bueno, la se acá y te acá. A ver, no hay problema. Claro que somos, que tenemos problemas. Voy a cometer sincericidio y si me quedan ese juicio político, lastimosamente ahora ya es tarde, ya no me puedo candidatar a nada, pero que me hagan. Pero hay que dejar de mentir. Que sé claramente, no hay cuerpo humano que aguante. La otra vez, ahora en Excel cargamos los expedientes, ahí me enteré que eran 5.470, no sé cuánto. Entonces dije, tráigame los expedientes más antiguos, vamos a firmar. Tráigame del 2012, más antiguo. Mamó para topar uno de 1999. Pero no es más la voluntad de la sala. El abogado presentó el tiempo de sala y la corte, y después viene esto, lo mediático, y vos el día a día. Durmió el sueño de los justos. 1999. Mañana son más temas. El abogado uno quedó vivo. Después el resto está muerto. Bueno, y después vení 2001, 2002. Nosotros la otra vez, un fin de semana, firmamos todos los días. Y dediqué fin de semana. 300 resoluciones. Pero no quiere decirse 300 sentencias, ni 300 providencia, que integración, y no hay físico que aguante eso. Entonces, una sala constitucional con 3 miembros va a seguir con este problema. Repito, yo exageré, en realidad en 3 meses entraron 1.600 casi, no son 600 al mes, ¿verdad? Poquito menos, ¿verdad? Pero y las otras salas entran ni la mitad de eso. Imagínese usted, en 3 meses, 1.600 expedientes. Que tenés que hacer primero el estudio de admisibilidad, que yo tuve grandes discusiones con los relatores, porque les entiendo. Son tantos, entonces ya está ese tipo de contrato de adhesión, nunca la fórmula. O sea, entonces le digo, no quiero saber más nada de rechazo pro forma. El abogado Jorge Bogarín planteó conforme al 556, bla, 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 bla. Constituyó domicilio, se rechaza, no se admite porque no cumple con los requisitos. ¿Y qué requisitos no cumple?
Entonces les decía a los relatores, ya saben, díganle al prójimo, a la prójima, qué requisito es lo que no cumplió. Es una obligación republicana, constitucional, que el abogado o la abogada sepa qué fue lo que no cumplió, según el criterio de la sala. No quiere decir que sea, pero es el criterio del juez, ¿verdad? El derecho es lo que dice el juez, el realismo jurídico norteamericano. Y eso, y después me dijeron, no, el problema es que si hacemos eso, tenés que hacer tu voto propio en los 5.471 expedientes y es mucho más lento. Entonces me pusieron de aprieto ahí los relatores. Usted elige ministro. La vamos a hacer, no hay problema, la vamos a decir. Usted en este caso dijo que es arbitraria, y no es así, no se aplica. Y le dije, bueno, vamos a optar por ser un poquito más lento. Y casi siempre, y ahora ya nos estamos poniendo de acuerdo porque también es un derecho constitucional, porque es grave cuando va el señor Benítez, que habló con el doctor Cateura, que es su abogado, y que le dicen, acá ha violado mi derecho constitucional, vaya a la Corte, que la Corte me proteja en mi derecho fundamental. Y la Corte le dice, no estudio porque no cumplió con los requisitos. Y él le va a decir, Benítez, anda y cuadro, y oye, rechaza. Él tiene derecho a saber, se rechazó porque no se cumplieron estos requisitos. Pero eso enlentece mucho más el proceso. Entonces, yo no soy muy partidario de las reformas constitucionales, sobre todo yo soy un oficialista de la Constitución en Paraguay, es una de las mejores constituciones, lo lamento porque es una de las mejores constituciones del mundo occidental. Lo lamento por Estados Unidos, para mí es una constitución maravillosa. Pero si eventualmente la sociedad consensúa hacer una modificación, yo no sé si crear precisamente un tribunal constitucional, pero creo que habría que tener la posibilidad de tener, por ejemplo, por lo menos 2 salas constitucionales, por lo menos que sean 6, en vez de 3, que sean 6. Porque así esto va a ser cada vez peor. Es imposible, es un cuello de botella. Y encima, si decimos que el control de constitucionalidad es concentrado y solamente el juez, si cree que una ley es inconstitucional, tiene que preguntarle a la sala si puede aplicar. Pues ya, ojo, ahí está la importancia del control difuso también. Entonces vos le decís al ciudadano, yo controlo, y yo creo que en este caso su derecho constitucional está violado. En definitiva, hay que encontrar un sistema que permita, repito, tener por lo menos 2 salas. Porque vieron que la única sala reglamentada constitucionalmente es la sala constitucional. Las otras son creaciones legislativas. Entonces, que en la Constitución diga, serán 6, aumentar de 9 a 2 y decir, serán 2 salas constitucionales integradas por 3. Entonces, en vez de tener 5.400, tener 2.700. Creo que por ahí sería. O si finalmente Eusebio es partidario de crear un tribunal de garantías constitucionales directamente, perfecto. Pero no sé si 21 precisamente porque no tenemos la cantidad de habitantes que tienen otros países también. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí. Doctor, ¿Dónde? presente, Ángel Báez, tercer año. Ángel, adelante. En vista de esta misma situación y la sobrecarga de trabajo, como usted dice, expedientes desde 1999, ¿sería una solución o una forma beneficiosa de lidiar con el problema que en el mismo sistema educativo, en la formación de los futuros profesionales, como usted dice, se le dé ese enfoque más interpretativo de lo que es el control constitucional? Porque usted está explicando que es un control constructivo difuso, y de esta misma forma podría entonces los magistrados, a través de una mejor preparación en las futuras generaciones, alivianar ese exceso de trabajo para garantizar un mejor funcionamiento del sistema judicial. Sí, mira, no sé si va a alivianar el trabajo de la sala, porque los abogados tienen derecho a irse igual hasta la sala y seguirá siendo una sala con 3 miembros si no se cambia la Constitución. Pero, ¿qué es lo que garantiza esto? Garantiza que el ciudadano, esté donde esté, sepa que hay un juez de paz que le va a estudiar si su derecho constitucional fue violado o no. No tienen que esperar que se expida la Corte. Y si fue en 1999, 2022, ahí el ministro Río firma. Medio que puculento, y todos esos años tu derecho constitucional sigue siendo pisoteado. Con este sistema directamente el juez de paz le dice,
acá el derecho constitucional de este señor fue violado, aplico la Constitución y repárese la violación. Ese es va a ser una herramienta fundamental para la vigencia efectiva del Estado constitucional. El ciudadano sabe. Ustedes conocen la historia de si no hubiera jueces en Berlín, conocen, ¿verdad? Algunos dicen que en leyenda, otros dicen que fue verdad. ¿Cómo se llama este famoso rey prusiano? Federico el Grande. Tenía su casa de campo y frente a su casa había un molino. Un campesino que tenía su molino ahí, cultivaba maíz, trigo y ahí molinaba, hacía mucho ruido y el rey se sentía molesto, dice, me molesta esto. Y le dice a su secretario, dice, vaya, dígale cuánto cuesta su molino. Porque quiero echar y quiero estar tranquilo acá, porque tengo muchas actividades como rey de Prusia, imagínate. Y le dice el campesino, no quiero vender, nada vende seis, nada vende ay. Y el rey dice, pues, ¿cómo me va a decir que no a mí? Y le dice el secretario, no. Es como o sea, Jorge de Montejo fulano, a 96 presidentes. Pico, no me puede decir que no va a vender. Entonces se va el propio Federico el Grande. Le dice, usted tiene que venderme su molino. Y no quiero vender. ¿Y usted sabe quién soy yo? Yo soy el rey. Yo soy Federico el Grande. Y si yo quiero, le puedo quitar a la fuerza su molino. Porque tengo ese poder. Yo soy el rey. Y le dice el otro, sí, señoría, eso hubiera podido hacer si no hubiera jueces en Berlín. O sea, hay jueces que me van a proteger. Fíjese lo que le dijo. No creo que le haya dicho eso a Federico el Grande, ¿verdad? Pero está muy lindo para la propaganda alemana, los europeos. Ellos son muy civilizados, te tiran la bomba, pero ellos son muy civilizados. Dice, eso, sí señoría, eso hubiera hecho si no hubiera jueces en Berlín. Entonces es como tener jueces en Berlín, en tu casa, en tu distrito, que te esté permanentemente diciendo, yo tengo la Constitución en la mano, tengo la Convención sobre los Derechos Humanos y cada vez que sus derechos fundamentales sean violados, estoy yo para proteger. No tengo que esperar que la Corte me diga. Ese es el sentido. El doctor Juan Ricardo Gómez, juez. ¿Cómo? Ya que tocó el tema, traigo a colación, señor ministro, lo que en un coloquio de alumnos me preguntaron y me quedé un poco pensando. Y usted tocó eso hoy, entonces quisiera aclarar esa duda que vengo trayendo de hace un tiempo atrás. Y simplemente creo que le recuerdo esto para que pueda aclarar justamente esto quizás a mi mente o al grupo de personas que nos preguntamos esto. La Corte Suprema, en un caso en la cual un expresidente quiere ser parlamentario, la Corte interpreta de una manera, pero el que era presidente de turno de senadores dice, yo no voy a obedecer eso que dice la Corte. Yo voy a hacer lo que yo creo que es mejor. No hubo ninguna sanción sobre eso. O sea, esa persona que el presidente consideró que debía estar, entró y todos los actos siguen siendo válidos. La pregunta es, el político que no obedece una resolución de la Corte que declara ya sea inconstitucional o constitucional, muchas veces no tiene consecuencias. En otros países veo que se castiga como desacato y todos los actos posteriores de esa persona es nula. En nuestro país, si el político dice no quiero hacer lo que dice la Corte y no lo voy a hacer, ¿qué efecto tiene? Acá no pasó nada. ¿Eso es un Estado constitucional? ¿O a qué obedece esa situación? ¿O qué consecuencia puede tener eso? Porque en la práctica uno ve que la Corte habló al cohete. Y le digo la verdad en términos comunes, ¿verdad? Porque dicen, no, si yo quiero hago, y si no hago, no quiero, no hago. La consecuencia de la desobediencia o de no estar de acuerdo con la Corte de parte de este político no hubo. Pregunto, ¿eso es correcto a su opinión?
Muy bien. Eso me da, es muy interesante tu planteamiento. Cuando te dicen eso, no saben la respuesta, está pensando qué decirte. A ver, esto que planteamos es para la vida cotidiana. Lo que usted está planteando, yo le agregaría lo siguiente. En realidad no es un político el que desobedeció a la Corte, es otro poder. Ahí no es un conflicto de una persona. Ahí hubo lo que se llama conflicto de poderes. Entonces, y esto vamos a enlazar después con el control de convencionalidad. ¿Qué pasó ahí? Es el Senado el que le dice, yo también interpreto la Constitución conforme al artículo 202, que dice, yo también interpreto la Constitución y esta es mi competencia y usted no puede meterse acá. Pero la Corte dice, no, yo soy el último intérprete de la Constitución. Hay conflicto no es un político, porque si no es el político, es el poder. Porque hablando mal, si era Lugo solo le metían preso. Pero ¿por qué no le llevan preso? Había 25, 26 senadores. Y el Senado contra el Poder Judicial. Es conflicto de poderes. No se aplica aquí porque es una cuestión de poderes públicos que están en conflicto. ¿Cómo se resuelve? Y lastimosamente aquí es una cuestión, al ser un conflicto de poderes, el día en que se equilibre el poder hacia un lado, ese va a terminar imponiéndose. ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque también hay que desmitificar. El derecho es poder. Quien dice el derecho tiene el poder, hay poder de por medio. Acá queda así en evidencia. ¿Cuál es la solución? ¿Yo qué hubiera hecho? Y yo hubiera recurrido ahí al control de convencionalidad. Hubiera ido a la Corte Interamericana, como se fueron otros. Porque eso fue lo que hizo Bonifacio. ¿Y cómo se llama el otro, doctor Jorge? Fernández Gadea. La misma cosa fue. El Parlamento dice... Es más, acá en Paraguay, saben ustedes, se llegó a una situación extrema. Había un diputado recién asumido, Ñembucú, fue el único que votó en disidencia cuando se generó el caso de Bonifacio, Ríos y compañía. Es la única vez que se reunió el Congreso para tratar un tema, o sea, diputados y senadores juntos. ¿Quién resolvió? Entren ustedes a la página del Congreso, busquen Resolución 1, Congreso Nacional. Es la única resolución donde el Congreso le dice a la Corte Suprema de Justicia, no se meta más en los casos no justiciables, porque le vamos a destituir. Porque la Corte la Corte ya dijo aquella vez que hubo ahí violación del debido proceso en el caso de Bonifacio. Y el Congreso amenazó a la Corte, le dijo, usted vuelve a meterse, lo voy a destituir. Y la Corte tuvo que hacer rapidísimo una reunión así, una resolución, no quisimos decir lo que quisimos decir, en realidad dijimos otra cosa porque queríamos decir la otra y se nos entendió. Entonces, ¿qué hicieron los otros? Se fueron a la Corte Interamericana, ahí está el resultado. Esa es la importancia del control de convencionalidad, por eso la importancia del sistema interamericano de protección a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay casos en que al interior de los estados hay tanta presión que el ciudadano no tiene salida. Porque acá, como no sé, creo que Jorge habló o dice, tenés presión, te puede venir a presionar el cura, bueno, ya como el cardenal, puede venir el cardenal, puede venir el maestro masón, puede venir el presidente de la ARP, la UIP, los medios de comunicación, que la presión no es que te ataca o ataca a tu familia, habla a tu hijo, le hostigan en las escuelas, en los colegios, te vuelven loco, te presionan y de repente pueden contigo, pero no pueden hacer con la Corte Interamericana. Entonces, ese ciudadano que tiene la sentencia de la Corte, que le dice, usted tiene razón, pero el otro le dice que no, puede recurrir como recurrió el otro, y ahí, ¿qué va a pasar? Va a haber una condena al Estado paraguayo. Ahora, yo no sé por qué los demás no recurrieron, o no sé si no recurrieron a la Corte Interamericana. Cierro con esto. Ya en América Latina ya hay experiencia. En Perú, un día el Congreso decidió echar a todos, unos cuantos miembros del Tribunal Constitucional, no sé si eran todos. ¿Qué hizo la Corte Interamericana? Le dice, ustedes están violentando la independencia judicial.
ustedes están por violar derechos fundamentales, repónganle, y lo repusieron. O sea, el Estado peruano tuvo que reponer a los jueces del Tribunal Constitucional en Perú por una decisión de la Corte Interamericana. En Colombia, el actual presidente era intendente de Bogotá, ¿cómo se llama? Petro. Y en Colombia, un intendente puede ser destituido por una resolución administrativa. La Procuraduría dice, este intendente es corrupto, chau. Y a él lo echan, porque él era opositor al gobierno de entonces. Juan Manuel Santos era el presidente, y lo echan. Va a la Corte, y la Corte Interamericana dicta una medida cautelar y le dice al Estado colombiano, ustedes están violando derechos fundamentales, repónganlo. Y el Tribunal Constitucional sacó una resolución reponiendo a Petro como intendente, o alcalde de Bogotá, hoy presidente de la República. Entonces, ante estos casos de conflictos de poderes, donde claramente hay una persona, por lo que dice la Corte, que su derecho fundamental fue violado, podía haber recurrido a la Corte Interamericana para que la Corte Interamericana decida sancionar o no al Estado paraguayo. Así está el sistema. Pero aquí, repito, no hay forma porque es conflicto de poderes. ¿Qué puede hacer la Corte con el Senado? Muy bien. Con esto yo quiero cerrar un poco las preguntas. Yo creo que es un tema, al ser un tema sumamente importante, sumamente interesante, resulta inagotable. Y a lo mejor tendríamos toda esta tarde al ministro acá y a lo mejor va a cansarse de nosotros en seguir contestando. Agradezco para que nos haga más preguntas, pero quiero pedir disculpas. Quiero pedir disculpas a la doctora Lorena y a no sé quién más van a estar como expositor. Me hubiera encantado quedarme, pero desde hoy me toca ser niñero de mellizos en Pilar. La mamá viajó a la Argentina y están los mellizos ahí esperando y me tengo que ir. Por eso ya le aclaré a la doctora, aclaro también al público, no crean que papá es piopeado o joma, no. Simplemente tengo que ir a cumplir con el deber de papá de mellizos, de 8 años. Totalmente aclarado y muchas felicidades por esa gracia del Todopoderoso que tenés en su domicilio. Bueno, yo simplemente quería, antes de dar nuestras muchas gracias a nuestro excelente expositor, el doctor Víctor Ríos, agradecerle infinitamente en nombre de la Facultad de Derecho de Ciencia Jurídica de la Universidad Nacional de Villarrica, el Espíritu Santo, y del propio rectorado por su presencia acá en nuestra ciudad y por sobre todas las cosas en nuestra universidad. Quiero dar lectura simplemente gratitud y reconocimiento al profesor doctor Víctor Ríos Ojeda por su participación como disertante en el Congreso Nacional de Derecho Público, con el lema Rol e importancia de las instituciones para el Estado de Derecho, llevado a cabo los días 21 y 22 de octubre de 2022 en el Salón Auditorio de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Doctor Víctor Ríos, muchas gracias, Dios se lo pague para ti. Así le despedimos al ministro, doctor Víctor